compartir, hermanos, el mensaje titulado Una responsabilidad que nos exige esfuerzo. Una responsabilidad que nos exige esfuerzo. En este salmo, el salmista está escribiendo, en este caso Salomón, está escribiendo, hermanos, la importancia de que sea Dios quien participe o se tome en cuenta, hermanos, a Dios en cualquier proyecto. Pero en este pasaje especialmente está hablando sobre el hogar, sobre la familia. Y comienza diciendo, si no es Dios, si Jehová no edificare la casa, si la casa, el hogar, la familia no se edifica con Dios, dice el texto, en vano trabajan los que la edifican. Es decir, por más que te esfuerces, por más que pongas todo tu empeño en ello, va a ser en vano. Al final habrá fracaso, habrá derrota. Si Jehová no guarda la ciudad, dice ahí, en vano vela la guardia. Entonces vemos la importancia de que sea Dios quien participe en la formación de una familia, en la formación de un hogar. Y en el verso 3 dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Cosa de estima, el fruto del vientre. En este pasaje, hermano, lo que nos enseña es que nuestros hijos, esos pequeños que consideramos nuestros, en realidad, hermanos, le pertenecen a Dios. No son nuestros. Dios ha querido darnos esos hermosos hijos e hijas para que nosotros seamos responsables en enseñarles, educarles, prepararles para que ellos después enfrenten la vida, hermanos, con las armas que nosotros les podemos proporcionar para ello. Pero no son nuestros, son de Dios. Y así es como tenemos que verlos, porque cuando tenemos algo en nuestras manos de lo cual somos responsables, de lo cual vamos a dar cuenta, de lo cual no somos dueños, hermanos, somos más responsables en cuidarlo. Cuando no es así, entonces muchas veces nos despreocupamos, nos relajamos y no le damos la importancia que tiene, hermanos. Pero yo creo que al ser nuestros hijos, hijos de Dios que Él nos ha dado, hermanos, los amamos porque han salido de nosotros. Llevan nuestra sangre. Algunos llevan toda nuestra fe, ¿verdad? Dicen por ahí, no podemos negar la cruz de nuestra parroquia. Y no solamente eso, ¿verdad? Aprenden nuestros modismos, nuestras palabras y muchas otras cosas. Pero, hermanos, quiero que vaya sin perder ahí el Salmo, aunque no lo vamos a ver hasta el final. A Éxodo, por favor. Y el mensaje de hoy, hermanos, tiene que ver con la festividad que se celebró la semana pasada, que fue el Día del Niño. Por supuesto, la semana pasada era el mensaje, ¿verdad? Pero lo retrasamos para hoy. Éxodo 20. En Éxodo capítulo 20, versículo 5. Si ya lo tienen, hermanos, por favor, ayúdenme leyendo fuertemente, respetando los signos de puntuación. Dice la Escritura, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este pasaje, hermanos, en el capítulo 20 de Éxodo tenemos los 10 mandamientos que Dios dio a su pueblo. Los 10 mandamientos específicos dados al pueblo de Israel. Pero en el versículo, comienza con el primer mandamiento
Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté allá arriba en el cielo, ni en la tierra, ni en las aguas debajo, ni debajo de la tierra. Y luego dice, no te inclinarás a ellas, a esas imágenes. No las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios. Pero después añade y describe cómo es Dios, fuerte, celoso. Dice que visito la maldad. ¿De quién? ¿De quiénes? Sobre los hijos. Que visito la maldad. Padres. Es decir, Dios está aquí en este pasaje, hermanos, advirtiendo al dar este mandamiento de que tengamos cuidado en nuestras conductas, en nuestras costumbres, en aquello que practicamos, en este caso, con referencia a la idolatría. ¿Por qué? Porque Dios es fuerte, Dios es celoso. Además, dice también, visito la maldad. No pasa por alto, hermanos. Y en los demás pasajes que están relacionados con este mismo, que es en Éxodo 34 y otros libros más, dice que Dios no tendrá por inocente al pecador. Dios no tendrá por inocente al malo. Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos, dice, hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, Dios no olvida, hermanos, no olvida la maldad, no olvida el pecado. Si no hay ninguna cadena rota, ¿verdad? Porque podemos romper esas maldiciones, esos pecados que traemos a veces. Cuando recibimos a Cristo, terminamos con eso. Por eso se le llama un nuevo nacimiento. Por eso Pablo dice que somos nuevas criaturas. ¿Por qué? Porque acabamos con esa maldición que acarreamos por causa del pecado. Pero cuando no es así, Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera. Fíjese bien, no solamente sobre nuestros hijos, sino los hijos de nuestros hijos y aún sobre los hijos de nuestros hijos. La cuarta generación. La palabra visitar, hermanos, en el hebreo significa, por analogía, supervisar, reunir, acusar, cuidar de. Es decir, que Dios tiene presente el pecado. Lo tiene presente a lo mejor de aquel padre que no se arrepintió, que hizo lo malo y que muere así. Y luego los hijos, podríamos nosotros preguntar, ¿pero qué culpa tienen los hijos? ¿No es verdad? Porque quien hizo lo malo no fueron ellos, sino nosotros. Entonces, ¿qué tiene que ver eso? Esto nos indica, hermanos, que la maldad, el pecado de una persona persigue a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que tus hijos te ven hacer a ti, ellos lo aprenden y después lo repiten. Ellos llegan, hermanos, a repetir los mismos patrones de conducta que nosotros les enseñamos. Si tú eres una persona mentirosa, nuestros hijos serán mentirosos. Si tú eres una persona que le gusta tomar cerveza, alcohol, emborracharse, tus hijos en un principio dicen, no, yo no quiero ser como mi papá o no quiero ser como mi mamá, ¿verdad? Rechazan todo eso. Pero sabes que cuando viene la presión a sus vidas, lo primero que hacen es tomar, porque eso fue lo que aprendieron. Eso fue lo que te vieron hacer a ti. Una persona que fuma, ¿verdad? Transmite eso a sus hijos. Una persona que maldice, que grita, que se enoja por cualquier cosa, transmite eso a sus hijos. Andaba haciendo un trabajo y llegó la señora, muy amable la señora, sonriente, amable,
Pero después entra a su casa y yo me quedo con la primera impresión, ¿verdad? Una persona amable, sonriente, agradable. Pero de repente, hermanos, empiezo a escuchar unos gritos. Y empieza a maltratar a todos sus hijos, desde el más grande hasta los más pequeñitos. Pero unos gritos de coraje, de ira con ellos, ¿verdad? Y hace esto, y ya come, y lo otro, y no sé qué. Y hasta yo me quedé así. Yo dije, ¿esa fue la persona que entró a esta casa? Sí, esa fue la persona que entró a esa casa. Al siguiente día, trabajando ahí mismo, al siguiente día, no había nadie de las personas adultas. Estaban los hijos, desde el más grande hasta los pequeñitos. ¿Sabe qué escuché, hermanos? Lo mismo. El más grande le gritaba a su hermanita y le decía, ya cállate, ya ponte a comer, ya haz esto, ya haz el otro. Pero unos gritos así con coraje. Y luego los niños también le contestaban con el mismo coraje. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque eso nos ven a nosotros hacer. Ellos repiten los mismos patrones de conducta que nosotros. Entonces, ¿qué culpa tienen ellos? No, la culpa es de los padres, que transmiten toda su ira, toda su maldad, todos sus malos hábitos, todo lo malo, hermanos, hacia sus hijos. Y por eso Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de nuestros hijos y aún todavía sobre los hijos de nuestros hijos. Tercera y cuarta generación. Entonces ese pecado se transmite y persigue a nuestros hijos de generación a generación. Si no hay nada que rompa esas cadenas de pecado, de maldad, nuestros hijos repetirán los mismos patrones, hermanos, de conducta que nos miraron, que nos vieron a nosotros hacerlo. Ahora, hermanos, por esa razón debemos tener mucho cuidado de cómo vivimos nuestra vida cristiana, porque los que estamos aquí se supone que somos creyentes. Nacimos de nuevo en Cristo. Somos salvos. Estamos aprendiendo algo nuevo, un estilo de vida diferente que Dios nos está enseñando por medio de su palabra. Entonces, hermanos, cuando yo voy a casa, debo tener cuidado de no gritar, de no descargar mi ira contra mis hijos, contra mi esposa o mi esposo, ¿verdad? En el caso de las hermanas. Pero es triste, hermanos, escuchar de creyentes que aquí los vemos, ¿verdad? Con una cara de santos, que aquí son amables, que aquí, ¿verdad? Le ceden el lugar a la otra persona, y aquí se queden sin comer porque los demás coman, ¿verdad? Pero en casa, hermanos, se transforman, algo les pasa. No sé, debemos tener mucho cuidado, hermanos, porque esas cosas, nuestros hijos las aprenden. Ellos están en una etapa en la cual ellos, todo lo que nos ven hacer y lo que ven a los demás hacer, lo aprenden, lo absorben. Y cuando ellos crecen, hermanos, sale a relucir en sus vidas. ¿Cómo nos conducimos en el mundo? ¿Cómo tratamos las cosas de Dios, hermanos? ¿Cómo trata usted su Biblia? ¿Es de los que agarra la Biblia y llega y lo avienta? Y ahí se queda. Y luego se anda hasta deshojando. Ya no tiene pasta, ya les he contado de mi Biblia. Tengo más de... Ya ni me acuerdo la edad de la Biblia. Aquí tengo 14 años. Y ya la tenía. Creo que ya tiene 20 años, 18 o 20 años mi Biblia. Y todavía está en buenas condiciones, no le falta ni una sola página. ¿Por qué? Porque este libro, hermanos, no es cualquier libro. Este libro contiene las palabras de Dios. Y yo debo darle la importancia que tiene este libro. Y este libro debe estar por encima de cualquier otro libro.
No lo descuide, porque sus hijos ven eso y ellos lo repetirán después, hermanos. Entonces, hermanos, otra de las cosas, mire, yo sé y entiendo esto, no se vayan a sentir aquí las mamás que tienen niños, pero es la verdad. A menudo veo a los padres vestir a sus hijos de una manera, hermanos, que a mi parecer, déjeme decir esto, no es la correcta. Porque usted debe, desde que están pequeñitos, hermanos, desde que nacen, enseñarles cómo vestirse tanto a los hombres, los niños, como a las niñas. Porque si usted le enseña desde que son pequeños, ¿verdad? Usted va formando en ellos una identidad. Cosa que hoy, hermanos, es muy importante para nosotros. Porque hoy en día el mundo se está encargando de desestabilizar a nuestros hijos, de robarles y quitarles su identidad, de decirles que tú no eres hombre o no eres mujer, que tú puedes ser lo que tú quieras ser. Y hay quienes se sienten que son hasta animales, porque ya no tienen identidad, hermanos. Y somos los padres responsables de educar a nuestros hijos desde que están en el vientre de su madre, continuando por todas las etapas de la vida. Llegará el momento en que no tendremos ya poder o influencia sobre ellos, pero mientras, hermanos, tengamos la oportunidad, debemos sembrar en ellos principios fundamentales, hermanos. Dice Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino y aún cuando él fuere viejo no se apartará de él. Ahí notamos y vemos la importancia de instruirles, de enseñarles, de sembrar en ellos, hermanos, lo correcto cuando son niños. Yo entiendo, ¿verdad? Que a veces un pequeño bebé ahí que apenas camina y todo eso, a veces se ve chistoso con el pelo largo, pero ¿es correcto eso, hermanos? ¿Sí me explico, hermanos? Yo creo que a nosotros, al papá de ese niño, a la mamá de ese niño, le habría gustado vestirse o verse así, ¿verdad? Pero como no puede porque ya es un adulto, lo hacen sus hijos. Pero no saben lo que estás haciendo, porque le estás enseñando algo que después, cuando sea grande, va a salir en su persona. Entonces debemos cuidar, hermanos, cómo los peinamos. A veces, ¿verdad? Están pequeñitos, pero yo veo unos niños, hermanos, con unos cortes de pelo, todos pelones de acá y con una greñita por aquí, ¿verdad? Y los papás así los cortan, porque los niños ni modo que pidan ese corte, ¿verdad? Si tú le enseñas al niño a cortarse el cabello bien, en la escuela les piden el corte escolar, ¿verdad? Pero los niños van como quieren. Pero ¿quiénes son los que hacen eso? Los papás. La culpa no es de ellos, hermanos. La culpa no es de nuestros hijos. La culpa es de... Es como cuando el niño está ahí jugando, ¿verdad? Y el papá está distraído, la mamá está distraída, sale corriendo el niño y luego viene un carro y le da una regañada al niño como si el niño tuviera entendimiento, ¿verdad? Eres tú, debías de regañarte tú por hacer descuidado, ser descuidado, no estar al pendiente de tus hijos. Los niños reaccionan en sus emociones y ellos no tienen, hermano, la capacidad de medir el peligro. ¿Sí me explico? Amén. Debemos cuidar, hermanos, todo esto porque es importante. Es más, hay papás que le celebran a sus hijos ciertas conductas. Una ocasión visité a un amigo aquí en la colonia Echeverría y había una niña, sobrina, y me decía, mira, te voy a presentar a mi sobrina. Es más, déjame, te muestro un video. Y ahí con el celular me mostraba un video donde la niña se aventaba unos bailes sensuales, hermano. Y toda la familia le celebraba porque decían que se parecía a una artista, a Selena. Lo que quiero decirles, hermanos, es que esas cositas que nosotros vemos como inocentes, esas cositas que nosotros miramos en ellos y que a veces les celebramos o los incentivamos, ¿verdad? Los motivamos a que lo hagan. Hermanos,
van a afectar sus vidas cuando ellos crezcan. Dice Dios, visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, porque les vamos transmitiendo a todos ellos, hermanos. ¿Qué crees que estás haciendo con ellos? Cuando ellos crezcan, hermanos, ellos van a eso les va a parecer algo normal. Tu cigarro en la mano, para ellos va a ser algo normal. El golpear a tu esposa, para ellos va a ser algo normal. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces esto, hermanos, debe hacernos ver la gran responsabilidad que tenemos y que al mismo tiempo nos demanda mucho trabajo y esfuerzo, hermanos, para entregar cuentas claras al verdadero dueño de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque dice el Salmo 127:3, herencia de Jehová son los hijos. Esto significa que no son tuyos, que no son nuestros, que es algo que Dios ha querido darnos, hermanos. La palabra de Dios dice, bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Una aljaba era aquella recipiente o mochila que llevaban en la espalda para colocar las flechas. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba. El número que siempre, hermanos, aparece en la Biblia y que se menciona que se tenía que tener ahí en ese recipiente de contenedor de flechas es el número 7. Es decir, que deberíamos tener 7 hijos para ser bienaventurados, pero sobre todo los hijos deberían tenerse en la juventud, dice la palabra de Dios. Hoy en día los jóvenes no quieren, hermanos, tener hijos en la juventud. Es más, cuando ya está en el último año, ¿verdad? De poder la mujer embarazarse, es cuando dice, pues vamos a ver si podemos, ¿verdad? En este último año ya. Porque se nos está pasando el tiempo y no podemos tener hijos. Porque hoy en día, hermanos, ¿sabe por qué? Porque yo entiendo que la situación que estamos viviendo es difícil, pero no es tanto eso. Es más, el no querer responsabilidad. ¿Por qué? Porque los hijos son responsabilidad. Y por eso le he titulado, hermanos, al mensaje, una responsabilidad que nos exige esfuerzo. Vaya a 2 Tesalonicenses 3. Segunda Tesalonicenses capítulo 3. Lo primero, hermanos, que debemos ser responsables es en ser responsables en cuidarlos y proveerles lo necesario. Como padres, debemos ser responsables en cuidarlos y proveerles lo necesario. ¿Qué dice ahí? Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 7 al 10. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Por favor, denle lectura. Dice la escritura así. Pues nosotros no adquirimos desordenadamente en nosotros, ni comimos el mal de nadie, sino que trabajamos con pan y fatiga día y noche, para no ser acosos a ninguno de nosotros, no porque no tuviésemos derechos, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para la necesitar. Una de las responsabilidades, hermanos, que tenemos para con nuestros hijos, porque nuestros hijos son muy importantes, porque le pertenecen a Dios, y nosotros solamente somos, dice Pablo, administradores, y ese es uno de los bienes que tenemos, hermanos, que administrar, son nuestros hijos. Debemos ser responsables en proveerles, en cuidarles y proveerles sobre todas las cosas el alimento, hermanos. Es muy importante, ¿verdad? La alimentación de nuestros hijos cuando son pequeños. En cada etapa de la vida, hermanos, es muy importante que se le dé el correcto alimento.
no cualquier cosa. Algunos los alimentan, ¿verdad? Con pura azúcar, con puros dulces. Eso es lo que se la pasan comiendo los chiquillos cuando llegan a la primaria. Tienen una deficiencia, hermanos, y no pueden aprender correctamente. Son distraídos. Tienen mucho déficit, hermanos, en su persona. ¿Por qué razón? Porque no estamos poniendo énfasis en el cuidado de la alimentación de nuestros hijos. En este pasaje, el apóstol Pablo dice que él mismo les había dado ejemplo a los hermanos de Tesalónica para que ellos lo imitaran. ¿Y cuál era ese ejemplo? Que ellos no andaban desordenadamente, es decir, no andaban ahí sin hacer nada de flojos. Ellos trabajaron día y noche. Ellos trabajaron con afán, con fatiga, dice la Escritura, día y noche, para no ser gravosos a nadie, sino suplir sus propias necesidades. Y él dice, no porque yo no tuviera derecho, porque como un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo y un misionero, hermanos, él tenía derecho a recibir el sostenimiento adecuado para que él pudiera continuar predicando. Pero él dice, nosotros trabajamos, y en el versículo 10 dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, a ver, quédense sin comer. No podemos, ¿verdad? Se necesita, hermanos, trabajar. Y nuestros hijos tienen que ser alimentados correctamente. En 1 Timoteo capítulo 5, ahí enseguida de la carta a Tesalónica, capítulo 5, en 1 Timoteo, versículo 8, dice lo siguiente, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe. Y luego, es peor que el incrédulo. ¿Cómo te puede decir creyente, verdad? Y no está dispuesto a trabajar. El trabajo cansa, por supuesto. El trabajo te merma las fuerzas. Te esclaviza, ¿verdad? El trabajo. Y más hoy en día. Tenemos que estar trabajando todo el día. Hermanos, pero es necesario. Querías tener hijo, ¿no es cierto? Querías tener mujer. Bueno, trabaja. Tus hijos no tienen la culpa de que seas irresponsable. Tienes que trabajar. Ellos necesitan comer y no comer cualquier cosa. Necesitan, hermanos, que le demos, quizá no lo más caro, ¿verdad? Pero algo que los nutra de verdad. Yo veo cómo la gente va a la tienda y compran salchichas de a peso, ¿verdad? Las más baratas. Que quién sabe qué contengan esas salchichas. Pura sal y carne no sé de qué. Hermanos, cuidemos la alimentación de nuestros hijos. Son importantes. Hay que proveerles techo y vestido. No solo alimento, también techo y vestido. Ahí en 1 Timoteo capítulo 5 dice el versículo 4, pero si alguna viuda, en este caso, hermanos, está hablando, bueno, le leo primero, dice, pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprenden estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. En este pasaje está hablando de la responsabilidad de aquellos niños que ya crecieron y que ahora ya se pueden valer por sí mismos y que ahora deben velar por sus padres o por sus abuelos, ¿verdad? Pero esto nada más nos enseña de lo importante que es proveer para nuestra familia. Proveer, cuando dice aquí, hermanos, aprendan estos, primero a ser responsables para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Está hablando, hermanos, de la responsabilidad que tenemos para con nuestra familia. Y en este caso, hacer nuestros hijos lo más importante, hermanos, tenemos que cuidar de su alimentación, de proveerles, hermanos, un lugar adecuado para que puedan crecer, de ropa adecuada, hermanos, de cuidar su salud física. ¿Cómo vemos niños aquí, hermanos? A veces en pleno invierno, con un frío tremendo, y niños descalzos en la calle, con una playerita apenas que les cubre el dorso, la espalda, y uno bien abrigado. Y los papás
No, pues los papás allá enfiestados, los papás en la televisión, los papás durmiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no quieren responsabilidades, hermanos. Pero ustedes y yo como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, somos nuevas criaturas y tenemos que aprender que esta es una gran responsabilidad y que además nos exige un esfuerzo extra, que es trabajo, sí, que es mucho trabajo, hermanos. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Para eso trajimos hijos al mundo. Además, vaya a Deuteronomio capítulo 6, por favor. Deuteronomio capítulo 6. Después de Números se encuentra Deuteronomio, capítulo 6, hermanos. Dice la escritura en el versículo 6 al 9. Deuteronomio 6, 6 al 9. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dios está hablando a su pueblo, al pueblo de Israel, y dice Dios, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego aquí está hablando especialmente a los padres, a todos los padres, a los adultos. Y le dice, estas palabras que te mando hoy estarán sobre tu corazón, versículo 7, y las repetirás. Vea bien, ¿a quiénes las iba a repetir? A sus hijos. Y hablará de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas de tu casa. Lo que vemos aquí, hermanos, mire bien los textos que acabamos de leer. Lo que vemos aquí es que Dios le está diciendo, ¿sabes qué? Aprende estas palabras y que esta palabra que yo te estoy dando influyan en tu conducta, de manera que tú, todo lo que hagas, sea influido por mi palabra, por la palabra de Dios. De manera que todo lo que tú haces, ¿verdad? Al estar influido por la palabra de Dios, vas a estarlo transmitiendo también a tus hijos. No lo malo, no los gritos, no las peleas, no los enojos, no tus frustraciones y tu amargura en la vida de ellos. Estás transmitiendo lo bueno, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque al final, hermanos, si usted se da cuenta, otra de las cosas que aprendemos en este pasaje es que toda la responsabilidad de la enseñanza, de la instrucción, recaía sobre los padres. Por eso Dios le dice ahí, hermanos, a su pueblo, en el verso 6, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿dónde deben estar? Sobre tu corazón. ¿Por qué? Porque si tú no tienes la palabra de Dios, si no amas la palabra de Dios, si no conoces la palabra de Dios, ¿cómo la vas a enseñar? ¿Cómo la vas a transmitir a tus hijos? Y luego nos dice todo lo que debemos hacer con el propósito de que nuestros hijos nos vean. Por eso, hermanos, debemos orar y dejar que nuestros hijos nos vean orar. Debemos leer la Biblia y dejar que nuestros hijos nos vean leer la Biblia. Que ellos aprendan, hermanos. Que tú estás bien atareado o atareada en tus quehaceres, ¿verdad? Pero te das cuenta que es el día del Señor y es la hora, entonces tú dejas todo, abandonas y Él dice, ¿pero por qué tenemos que hacer eso? Y entonces tú le enseñas y le dices, bueno, porque es el día del Señor y tenemos que ir y tenemos que adorar y tenemos que aprender la palabra de Dios y Dios tiene una parte importante en nuestra vida y tú le empiezas a enseñar desde ese momento. Cuando no lo hacemos así, hermanos, y tú dices, el servicio, y además los hijos te dicen, ¿verdad? Papá, mamá, ¿no vamos a ir al culto? ¿Y qué responde papá y mamá? Otro día, ¿verdad? No te preocupes, va a haber culto también el siguiente domingo. No le das importancia. Acuérdate, se va transmitiendo de una generación a otra, se va aprendiendo. En el texto que les mencionaba, Proverbios, vaya ahí por favor. Después de los Salmos se encuentra el libro de los Proverbios, capítulo 22. Es el texto que más conocemos. Dice el versículo ahí, hermanos, versículo 6, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, dice, no se apartará de él. Debemos ser responsables como padres en instruirles y en educarles, hermanos, en la palabra de Dios, en el temor de nuestro Dios.
Esa obligación recae sobre ti y sobre mí. Los papás queremos dejar la educación de nuestros hijos a los maestros de la escuela, ¿verdad? Del preescolar, de la primaria, de la secundaria y aún de la preparatoria. Pero no, hermanos, son nuestra responsabilidad. Es trabajo que tenemos que hacer con ellos. Si en verdad los amamos y consideramos que son de Dios, una responsabilidad que ha puesto en nosotros, tenemos que esforzarnos, ese esfuerzo extra con ellos, hermanos, y enseñarles la palabra de Dios. Porque si los instruimos correctamente, dice el versículo 6, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Por qué vamos por las calles tocando la puerta y queriendo testificar? Y salen las personas y nos dicen, no, yo estoy contento porque con mi religión, porque esto es lo que me enseñaron. ¿Por qué? Porque sus padres le enseñaron eso. Cada domingo, ¿verdad? Se iban a la reunión, a la misa. Todos los días que había. A las festividades, a todo, ¿verdad? Y ahí llevan a los niños, a todos, los levantan. Pero al templo no los pueden levantar temprano. Aquí, hermanos, donde tenemos, ¿verdad? La palabra de Dios, no la enseñanza de hombres, doctrinas falsas, la palabra de Dios, donde adoramos al Dios vivo y verdadero, donde Dios ha prometido su presencia en medio de nosotros. Hermanos, nos cuesta trabajo levantar y no queremos levantar a nuestros hijos porque, pobrecito, toda la semana se levantó temprano para ir a la escuela. Y no saben lo que tú estás sembrando en ellos. Y un día vas a llorar lágrimas de sangre por tus hijos. Por eso hay que instruirles en la palabra, en los caminos de Dios y en el temor de Dios. Qué bonito, hermanos, es ver a los niños, por ejemplo, acompañarlos a evangelizar. Lo hacen ellos con todo gusto. Lo hacen con emoción, ¿verdad? Yo oigo a Mateo. Vamos a evangelizar, vamos a repartir folletos. Yo oigo a Merari, por ejemplo. Hermanos, desde pequeñitos tenemos que instruirles, tenemos que enseñarles, siendo ejemplo para ellos. Proveerles la educación espiritual es importante y depende de nosotros. Depende de nosotros. Claro, también debemos proveerles educación intelectual. Nuestros hijos deben saber leer y escribir. Con ello viene también la interacción social, hermanos, que es importante, parte fundamental del desarrollo de nuestros hijos. Aquí en la iglesia, gracias a Dios que nuestros hijos se relacionan, aprenden la convivencia, hermanos, pero también en la escuela secular. No todo es malo, hermanos, aunque en este mundo, ¿verdad? Todo se confabula para ir en contra de las leyes de Dios. Pero por eso hay que instruirles, hay que enseñarles, hay que ponerles el ejemplo para sembrar, para implantar en ellos principios inquebrantables en sus vidas, que después, hermanos, se van a volver defensas espirituales que les van a ayudar a soportar las tentaciones y a poder, hermanos, permanecer firmes cuando vengan y les quieran desviar en su mentalidad, en sus emociones, en su personalidad. Ya nosotros sembramos en ellos, hermanos, la palabra de Dios, el temor a Dios. ¿Y sabes qué? Tendrás hijos sanos, equilibrados, y lo mejor de todo, hermanos, fieles a Dios. Fieles a Dios. Mire, vaya a Ruth capítulo 4. Ruth capítulo 4. Está antes de Samuel y después del libro de los jueces. Ruth capítulo 4. Dice el versículo 16. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Conocemos el trasfondo, hermanos, histórico del pasaje. Ruth se casa con Boaz y Ruth tiene un bebé, un hijo. Y dice ahí que las mujeres, en el versículo 14, decían a Noemí, loado sea Jehová, es decir, alabado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre era celebrado en Israel. ¿Por qué? Porque Noemí había perdido a su esposo, había perdido a sus hijos, se había quedado completamente sola.
Pero ahora, al tener a Ruth, hermanos, como su nuera, como su hija prácticamente, y ahora Ruth, al tener un hijo, las mujeres alababan a Dios precisamente por esto. Y dice en el versículo 15, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Ahora, ¿qué hizo Noemí? Dice el 16, tomando Noemí el hijo de Ruth, en este caso su nieto, lo puso en su regazo. Y dice, y fue su aya. La palabra ayo o aya, hermano, en la Biblia, era una persona que se encargaba de cuidar, de educar, de instruir. En el tiempo de Jesucristo, a esos niños, el aya o el ayo se llevaba, el ayo llevaba al niño a las escuelas. Estaba estudiando un poquito, hermanos, en el tiempo de Abraham, en Ur de los Caldeos, había escuelas públicas donde se instruía a los niños, donde se les llevaba y se les daba instrucción en aritmética, matemáticas y otras materias, hermanos, que ellos aprendían. A mí me sorprende esto. Y sabemos que Abraham conocía, hermano, las leyes de Hammurabi. ¿Por qué? Porque cuando Sara, por ejemplo, no puede tener hijos y se desespera porque aunque tenía la promesa, Sara, hermanos, quería ya tener un hijo, entonces le entrega a su sierva, ¿se acuerdan ustedes? Y de ahí surge Samuel. Bueno, esa era una de las leyes permitidas, hermanos. Una de las cosas que permitía la ley de Hammurabi. Esa ley provenía de Ur de los Caldeos. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Quiero decir, hermanos, que cuando, por ejemplo, Noemí toma a ese hijo en su regazo y ella se convierte en el aya, significa que ella se iba a encargar de instruirlo, de cuidarlo, de entrenarlo, de educarlo, de enseñarle la palabra de Dios. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, hermanos. La palabra de Dios, instruirles y enseñarles. Allá en Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de las iglesias de Galacia y les escribe lo siguiente. Les dice así, hermanos, en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para ti y para mí. Dice Pablo, la ley ha sido nuestro ayo, es decir, nuestra ayuda, como aquello que nos ayudó a llegar a Cristo, para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Nosotros somos ese medio por el cual nuestros hijos van a conocer a Dios. Nosotros somos el medio por el cual nuestros hijos, hermanos, deben ser instruidos. Pero si no somos responsables, si no queremos trabajar, si no queremos esforzarnos, hermanos, entonces criamos hijos, como decía el pastor Eric, que crecen como la hierba del campo, ¿verdad? ¿Cómo crece la hierba del campo? Por sin ningún lado, ¿verdad? Así nuestros hijos. Los vemos por las calles. Hermanos, nosotros tenemos una vida diferente y tenemos que enseñar a nuestros hijos a vivir esa vida diferente. Pero nosotros somos responsables de comenzar a vivir la vida distinta. Si no vives tú así, olvídate de que tus hijos lo vivan. Después, cuando ellos crecen, se convierten en jóvenes, ahí están los papás. Ve a la reunión de jóvenes. Ve a la reunión de jóvenes. ¿Y qué te dicen tus hijos? Te ponen cualquier excusa y cualquier pretexto. Pastor, es que mi hija no quiere venir a la reunión de jóvenes. Es que esto, es que aquello. Pues sí, todo. Van a buscar cualquier excusa y pretexto porque no les enseñaste. No les diste el ejemplo, tú mismo ni ibas. Es más, ni te congregabas. Ahora porque ya estás viejo, ¿verdad? Ya estás grande de edad y ya sientes mayor compromiso con Dios. Es más, estás viendo que aquel día se acerca, como dice Pablo allá en su carta a los Hebreos, ¿verdad? Pero ¿qué tal antes? Hermanos, debemos ser responsables, por último ya, en
disciplinarlos y corregirlos. No solamente en proveerles lo necesario, no solamente en instruirlos y educarlos, hermanos, en la palabra de Dios, en reglas de urbanidad, que ellos aprendan a ser respetuosos con los demás, respetuosos de las cosas ajenas, porque los niños ahora creen que se pueden tomar cualquier cosa que se encuentren, ¿verdad? Andan en la casa y se encuentran una moneda y dicen, papá, me encontré una moneda, es mía. Dentro de la casa, entonces van allá a la calle y lo que encuentren, ¿verdad? Aunque tenga dueño, se lo agencian. ¿Por qué se lo adueñan, hermanos? Porque no les hemos enseñado a respetar lo ajeno, que aunque esté ahí tirado y que nadie lo reclama, debe tener un dueño. Menos aquí en Chulavista, ¿eh? Aquí se llevan hasta... No nos roban a nosotros porque no servimos para nada. Proverbios 22, por favor. Proverbios. Dice la Escritura, hermanos. Proverbios 22, 15. Debemos ser responsables en disciplinarnos y corregir a nuestros hijos. 22, 15. Dice la Escritura así. La necedad. A ver, léanlo conmigo, por favor, hermanos, para que se entere sobre sus hijos. Lo que no sabe, dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección. La necedad, hermanos. Esto nos indica y nos enseña que nuestros hijos son necios por naturaleza. Y no es así, hermanos, no son necios. Todos lo hemos sido, ¿verdad? Y algunos lo seguimos siendo. La necedad está ligada. Ahí no se puede separar. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída que se ha venido transmitiendo de una generación a otra generación. Romanos 5:12. Hermanos, está ligada al corazón del muchacho. Pero ¿qué dice la Escritura? Más la vara de la corrección. Cuidado con la vara. Porque hoy en día te vas a la cárcel si usas la vara, ¿verdad? Hermanos, como creyentes, está bien. Las leyes de nuestro país las tenemos que respetar. Pero leyes que atentan en contra, hermanos, de lo que Dios nos enseña, nosotros no podemos someternos a eso. Porque nosotros tenemos una ley que es mayor que la ley terrenal, y esa es la palabra de Dios. Y Dios me está diciendo a mí que la vara de la corrección va a alejar al muchacho, a la señorita, de esa necedad que está ligada en su corazón. Significa lo importante que es aplicar la disciplina cuando es necesario. Esto tampoco significa que a cada rato tú debes darle con la vara a tu hijo. No. Porque debemos tener cuidado, y ahorita vamos a ver un pasaje también sobre eso. Pero el capítulo 29, aquí mismo en Proverbios 29:15, hermanos. Proverbios 29:15. ¿Por qué creen que ahorita los muchachos hacen lo que quieran, las señoritas hacen lo que quieren, se visten como quieren, llegan a la hora que quieren y no se reportan para nada, ¿verdad? Y le responden a mamá y a papá. Porque no les enseñamos la disciplina. Dice 29:15. Léanlo, por favor. La vara y la corrección dan sabiduría. Qué interesante, hermanos. ¿Quieres tener un hijo sabio? La vara y la corrección. A esto no les gusta a los niños, ¿verdad? A las niñas, a los muchachos. Pero si quieren ser inteligentes, digo sabios, necesitan la varita. Necesitan la corrección. Hoy en día, hermanos, nuestra juventud, les decía hace ratito, hacen lo que quieren y como quieren. Se sienten superiores a todo mundo, ¿verdad? Mire, fíjense, yo vengo a recoger a mi hija todos los días, aquí a la secundaria, y he tenido que separar una gran cantidad de jóvenes que se quieren pelear a cada rato. Por lo menos cuatro ocasiones. Sobre todo hombres, pero mujeres. Con un coraje, hermanos.
se dan de golpes, se desgreñan, se pegan. Y gracias a Dios he evitado 4 peleas por lo menos. Me he metido a separarlo. Y nadie hace nada, hermanos, de la gente. Mujeres mirando, hombres mirando, pasando por ahí, nomás mirando. Otros empiezan a sacar celular, sobre todo los jovencitos, ¿verdad? Pero los adultos incluso, hermanos, se salen de la casa a mirar cómo se pelean. En vez de hacer algo, en vez de intervenir. ¿Y saben por qué hacen lo que quieren los niños, hermanos? Porque eso es lo que están aprendiendo en casa. No se les enseña disciplina, no se les corrige, no se les enseña a respetar a los demás. Por cualquier cosita, hermano, ya brincan, ¿verdad? A los golpes, a la pelea. Tenemos que enseñarles disciplina y corrección. Y la vara es importante, no puede faltar, hermanos. Yo le doy gracias a Dios. Mire, con Camila no tuve que usar la vara. Una niña que se portó bien siempre. Ahorita ya está entrando a la rebeldía, pero al rato la disciplinamos. Ella ya sabe. Con Merari sí he tenido que usar más la corrección y la varita. Pero ya va aprendiendo, ya, gracias a Dios. Pero usted no me ve pegándoles a ellos, ¿verdad? Es más, nunca me han visto. Ni me verán. Ni ellos le podrán decir a usted. Porque la vara solamente se debe usar, hermanos, cuando se requiere. No todo el tiempo. Como aquel pastor que nos visitó, que por cualquier cosita, ¿verdad? Luego. Tampoco eso está bien, hermanos. Ni la Biblia lo enseña así. Pero un hijo disciplinado, miren las consecuencias de un hijo que no es disciplinado, dice la Escritura, hermanos, es vergüenza de su madre. Porque después, cuando el hijo no es disciplinado, ¿verdad? Híjole, cada vergüenza que hacen pasar a la mamá, sobre todo porque la mamá es la que se encarga de los hijos, ¿verdad? Pero también al papá. Ya no hayan dónde meter la cabeza, dónde esconderse. En Proverbios 23, 13, regresen ahí, hermanos, Proverbios 23, versículo 13, dice la Escritura, si ya lo tienen, lean conmigo. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Versículo 14, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. ¿Qué hay que hacer, hermanos? Hay que corregirlo. Corrígelo. Esto es, habla con él, comunícate con él, que te escuche, que te preste atención. Pero también hay que castigarlo. No, hombre, hay mamás que, ¿cuándo van a castigar al hijo o a la hija? ¿Verdad? No, nunca. Y hay pleitos entre matrimonios porque el varón quiere aplicar disciplina, la mamá defiende al hijo o a la hija, ¿verdad? Y se entera, no, pégame a mí, pero a mi hijo no me lo toques. Y ponemos que le pegues, ¿verdad? Ya le terminas pegando a la pared porque ya hasta lo imaginé. Hermanos, la disciplina es muy importante y los padres deben comunicarse también. Y deben de estar de acuerdo y apoyarse el uno al otro. Y si tú no sabes, pues llegas a la casa y te dicen esto, esto y esto. Porque los hijos corren, ¿verdad? Con papá. Porque si papá es el que los defiende, corren con él. Y papá, mi mamá, esto y el otro. Y ya el papá le reclama a la mamá. Y si no es al revés, ¿verdad? No. Si la mamá aplica disciplina, papá apoya a tu esposa. Ya después platican y ver qué sucedió, ¿verdad? Pero no, delante de tus hijos, ellos deben ver que tú estás de acuerdo con ella. Y al revés, la esposa, debes de apoyar a tu esposo, aunque tú te parezca injusto, aunque te parezca insignificante lo que se hizo. Si él aplica disciplina, si ella aplica disciplina, tú debes de estar de acuerdo. Después platicas, después hablan sobre el asunto. Pero delante de los hijos, los dos deben ser responsables, hermanos, en aplicar la disciplina.
Dice ahí el versículo, lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol, porque un hijo que no tiene disciplina, hermanos, en la calle tampoco tiene disciplina, no respeta y cualquiera lo va a golpear y cualquiera lo va a matar. ¿Por qué? Porque no le enseñaste. Fuiste responsable, acuérdate, Dios visita la maldad de los padres pero es nuestra culpa, hermanos, no de nuestros hijos. ¿Quieres estar tranquilo y en paz? Dice el 29, ahí mismo en Proverbios. Proverbios 29, 17. Dice la escritura, corrige a tu hijo. ¿Y qué dice? Te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando él crezca, tú no vas a estar preocupado ni preocupada porque sabes que has entrenado, has enseñado, has instruido correctamente, de manera que sabes dónde anda, qué anda haciendo, sabes que no se va a meter en problemas porque tú ya hiciste tu trabajo. ¿Sí me explico, hermanos? Pero si eres irresponsable y descuidado, porque no tienes las ganas o la fuerza, no te quieres esforzar, entonces vas a llorar toda la vida y vas a venir, pastor, ayúdeme a orar por mi hijo. Ay, pastor, como si Dios tuviera la culpa y el pastor también, ¿verdad? No, hermanos, es nuestra responsabilidad. Y termino con esto. Dice el versículo 18, aquí mismo. No, 19, el capítulo 19 de Proverbios. Dice en el versículo 18. Léanlo conmigo, por favor, hermanos. Mas no se apresure tu alma. Note bien esto y apréndaselo. Castiga a tu hijo en tanto que hay. Llegará el momento en que ya por más que lo disciplines, no vas a poder hacer nada. Habrán crecido y te ignorarán en todo. Pero mientras hay esperanza, mientras están bajo tu autoridad, mientras todavía tienes autoridad sobre ellos, mientras aún dependen de ti, castígalos si es necesario. Pero dice, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Significa que no debes castigarlos, pero con amor, no con enojo, no con ira, no con amargura. Hay papás que llegan y descargan sobre su hijo todo lo malo que traen cargando, todo el estrés que se generó en el trabajo, todo ese estrés que generaron en el trayecto del camino. Llegan y descargan su ira sobre sus hijos. No, hermanos, no, porque entonces dice aquí, estarás destruyendo su alma. Estarás destruyendo su persona, su esencia. Estarás causando un tremendo daño en ellos. Lejos de que la disciplina sea algo bueno, será algo negativo, que lamentarás el resto de tus días. Y en Efesios capítulo 6, dice en Efesios capítulo 6, versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina del Señor. No tu disciplina, que por tu coraje quieres desquitarte con ellos, que porque no hicieron esto, que porque hicieron aquello. Debes entender que ellos no son personas adultas, son niños. Cometen errores, a cada rato se equivocan, a cada rato se caen, tumban el vaso de la mesa, porque su cuerpo está en un desarrollo. Ellos no tienen control a veces de sus miembros. Tiran el vaso, tiran el agua, tiran el refresco y tú te encolerizas por eso. Cuando tú tenías su edad, hacías lo mismo. ¿Y sabes qué? Estás repitiendo los mismos patrones que tú hacías. Debes de comprender que tus hijos están en un proceso de crecimiento, que se equivocan, pero con amor, cuando es necesario, disciplinar, disciplina. Pero no te apresures a destruir su alma. Y luego dice aquí en el versículo, no los provoques a ira, críalos, edúcalos en disciplina y amonestación del Señor. Enseguida, después de Filipenses, se encuentra Colosenses capítulo 3, Colosenses 3:21.
Dice, hermanos, de la siguiente manera también, 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. No los presiones al grado que los desanimas. Y luego se quieren ir de casa. Y luego esa preciosa niña que tenías en casa se va con el primer mono que se le atraviesa y que le habla bonito. Es el malandro de la esquina, pero como le habló bonito, termina igual que ese, en la calle, sin nada, sin futuro, sin educación. Pero tú y yo, hermanos, tenemos una gran responsabilidad en nuestras manos que requiere un esfuerzo. Lo que te estoy diciendo es simplemente, tener hijos es trabajar, es trabajo. Son hermosos los bebés, son hermosos los niños, hermanos, pero requieren mucho trabajo. Tampoco te desanimes para no tenerlos. Al contrario, anímate para que la iglesia crezca.